Buenas tardes, profesor Saúl. Hoy le vamos a exponer qué son las biomoléculas y los bioelementos. El ensayo está elaborado por Márquez Mejía Quexi y yo Mendoza Ramos Ricardo. Como todos sabemos, los seres vivos estamos caracterizados por tener una organización celular. Es decir, determinadas moléculas se organizan de forma particular y precisan e interactúan entre sí para establecer la estructura celular. Al estudiar químicamente estas moléculas, observamos que las mismas están construidas en un 98% por elementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El 2% restante está representado por elementos como hierro, calcio, sodio y magnesio, entre otras. La combinación de estos 6 elementos puede dar lugar a la formación de millones de moléculas. Sin embargo, como veremos más adelante, la mayoría de los seres vivos están formados por un número relativamente bajo de compuestos. Los bioelementos son los elementos químicos que aparecen en los seres vivos. Pueden aparecer aislados o formando moléculas. Se clasifican en bioelementos primarios o plásticos y bioelementos secundarios. Los bioelementos primarios o plásticos constituyen aproximadamente en un 96% de la masa de los seres vivos. Son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los bioelementos secundarios solo constituyen el 4% de la masa de los seres vivos. El calcio es un ejemplo de un bioelemento secundario. Si el porcentaje es menor a 0.1, recibe el nombre de oligamentos. A pesar que aparecen en pequeñas cantidades, son indispensables para los seres vivos. Las principales biomoléculas son las moléculas que aparecen en los seres vivos. Se clasifican en simples y compuestas. Las biomoléculas son sustancias que forman parte de todos los seres vivos. Las biomoléculas se forman a partir de 6 elementos, que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. De estos elementos se componen las biomoléculas, conocidas como aminoácidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, las cuales son indispensables para la formación y el funcionamiento de células, que componen tejidos y órganos de los seres vivos. Las biomoléculas simples son las que están formadas por un solo tipo de átomo, como por ejemplo la molécula del oxígeno, que solo tiene 2 átomos de bioelemento de oxígeno. Las biomoléculas secundarias son las que poseen varios tipos de átomos y se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos poseen un elevado porcentaje de carbono, que son la glucosa, lípidos y ácidos nucleicos. Los inorgánicos son los que no poseen de carbono o lo poseen en menor cantidad, como es el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. En conclusión, nuestro organismo es todo: átomos, elementos, biomoléculas y células. Los bioelementos principales y secundarios que estudiamos se ensamblan entre sí o se combinan para formar las biomoléculas. Podemos decir entonces que los carbohidratos son los que nos inyectan energía para trabajar o jugar. Las grasas o lípidos son nuestra reserva genética. Las proteínas y las vitaminas actúan como estructura y soporte del organismo, y los ácidos nucleicos cumplen su función de heredar el material genético. Son entonces estos ejemplos de las llamadas biomoléculas, es decir, son las famosas moléculas de vida. Su importancia es aún enorme si consideramos que ellas se unen o se agrupan de manera sorprendente para integrar la célula, que es la unidad más pequeña que va a formar a cada ser vivo. Por ende, no debemos dejar pasar por apercibido que a diario estamos en contacto con cada uno de estos compuestos, que sin ellos no seríamos individuos capaces de desarrollarnos, ser aptos para llevar a cabo cualquier función, y que en cada una de estas
de manera independiente dan a sus distintos componentes las características que definirán nuestro comportamiento. Esperemos que les haya gustado nuestra exposición. Gracias.